Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Ciudad de Infancia del Festival Locus. A continuación, presentamos al doctor en Psicología Felipe Lecanelier. Académico, escritor y especialista en temas relativos al apego infantil, el trauma y salud mental. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. Para empezar, ¿cómo fue tu experiencia de niño en la ciudad? Bueno, yo ya tengo mi edad, así que yo tuve la suerte de vivir en una ciudad diferente a la que es Santiago. Yo vivo en Santiago, en donde tuve mucha suerte porque vivíamos en un pasaje. El pasaje no necesitaba en esa época ni siquiera estar cerrado, y el vivir en un pasaje nos permitía mucho compartir todos los niños, donde nuestros vecinos eran nuestros amigos, incluso eran nuestros mejores amigos. Entonces tuve esa experiencia de vivir mucho en la calle, de poder andar por diferentes calles, incluso hasta a veces hasta en la noche, sin miedo. No vivía en un lugar donde no había prácticamente no había delincuencia en esa época, muy poca. Entonces tuve la fortuna de vivir, de aprovechar el espacio, y no solamente me refiero al espacio físico, sino que vivir en un barrio en donde había un sentido muy comunitario. Nos ayudábamos todos entre los vecinos, éramos todos amigos, los mejores amigos. Entonces me siento tremendamente afortunado de haber tenido esa experiencia de barrio, como dicen, en donde se aprovechaba mucho este sentido que hemos perdido, que es el comunitarismo, este sentido de la colectividad, de la amistad, y de vivir tranquilos y seguros en la calle, y eso también me permitió mucho explorar diversos deportes, juegos y entretenciones al aire libre. Siempre nos gustaba mucho más estar afuera que adentro. Entonces tuve una muy, muy buena experiencia temprana de haber tenido este sentido, que todavía lo tengo, comunitario, de ayuda con el otro y de aprovechar los espacios de interacción y juego. ¿Cómo llegaste a trabajar sobre la infancia? Una pregunta difícil, porque yo creo que en la medida en que uno va avanzando en el tiempo y en la vida, uno se va dando diferentes explicaciones de por qué uno hace lo que hace y por qué uno escogió la carrera o el trabajo que eligió. Creo que en un primer sentido siempre he sido, o me ha pasado eso de tener una cierta sensibilidad por aquellas personas que no se pueden cuidar a sí mismas, aquellas que están en estados más vulnerables, y la infancia es uno de ellos. La infancia es un periodo en ciertos países como Chile, países latinoamericanos, en donde es difícil ser niño actualmente, y sobre todo porque la infancia es un periodo en donde los niños no pueden opinar a veces, no pueden defenderse. Tiene que ver justamente con querer trabajar con aquellos seres que no pueden defenderse y tratar de ser como una voz para ellos. Y en ese sentido la infancia es un periodo tremendamente vulnerable, aunque no debería serlo. Creo que la segunda razón es como más teórica. A mí me enseñaron una infancia en la universidad tremendamente antigua, concepciones muy adultizadas, tremendamente erróneas, pero ya en mis posgrados empecé a estudiar una nueva infancia. Y en esa nueva infancia empecé a descubrir que la infancia, sobre todo los primeros años de vida, son lo que yo llamo como un universo maravilloso. Es decir, nosotros a veces nos maravillamos, por ejemplo, cuando leemos sobre el cielo, las estrellas, los agujeros negros, la física cuántica, vemos fotos del Hubble, del universo, y a mí me empezó a pasar lo mismo, esa misma maravilla, esa misma impresión, cuando empecé a estudiar realmente lo que sabemos ahora actualmente de la infancia. Entonces, a pesar de que no era mi intención inicial, yo hice mi formación en adultos, cuando empecé a investigar y a estudiar esta nueva infancia, la verdad es que me quedé maravillado. Me llamó mucho la atención lo genial
que son los niños, me llamó mucho la atención la cantidad de cosas que pueden hacer, sus capacidades creativas. Los niños nacen cooperadores, empáticos, nacen seres realmente maravillosos. Y teóricamente eso a mí me llamó mucho la atención, y decidí de alguna manera dedicarme, ¿no? Yo no solamente me dedico a la infancia, pero quise como poner mucho de mi formación en los primeros años de vida. Y actualmente creo que hay otra razón que también es quizás más teórica, y que tiene que ver con que mi interés es tratar de entender quiénes somos y por qué somos como somos y por qué sufrimos como sufrimos. Y cuando uno empieza a estudiar otras disciplinas más allá de la psicología, la biología, la historia, la antropología, la complejidad del caos, uno aprende de que para querer comprender a alguien o para querer comprender un fenómeno, que en este caso seríamos nosotros los seres humanos, uno tiene que comprender lo que llaman las condiciones iniciales. Nosotros somos seres complejos, sistemas complejos, y los sistemas complejos se determinan en gran parte por cómo parten, cómo inician su camino en la vida, cómo inician sus primeros pasos en el camino del tiempo. Entonces me di cuenta y cada vez me queda más claro de que tener un conocimiento súper humanista y abarcativo de cómo es que partimos, cómo nos iniciamos en la vida, nos permite entender mucho por qué somos como somos y por qué sufrimos como sufrimos. Y a mí eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho tener un conocimiento bien amplio de quiénes somos durante los primeros años de vida, para entender justamente por qué somos como somos. Entonces creo que también esa es otra razón que a mí me impulsa en, más allá de trabajar la infancia en sí mismo, creo que para dar esa respuesta de quiénes somos, cómo vivimos la vida, tenemos que primero explicarnos cómo partimos. Creo que todos de alguna manera, no es que somos lo que partimos, pero el cómo iniciamos en el tiempo y en la vida nos permite entender de una manera completamente diferente por qué estamos como estamos y quiénes realmente somos los seres humanos. Entonces ha sido, de alguna manera, juntando como esas tres razones, se ha convertido por lo menos para mí como en una pasión que va más allá de lo laboral. Para mí yo no siento que lo que yo hago sea un trabajo, es algo que lo haría igual, si no trabajara o no, y que tiene que ver con entrarse como también en este como universo maravilloso de quiénes somos relacionados a cómo partimos. ¿Cómo ves hoy a la infancia en la ciudad? Mira, ahí hay están saliendo cosas muy interesantes, estudios del cerebro, estudios de lo que llaman la neurociencia, filosofías incluso existenciales, por diferentes campos. Se está empezando a entender de que nosotros no somos seres aislados, ¿ah? Nosotros no vivimos solamente en nuestra mente, no vivimos solamente en nuestro cuerpo, nosotros somos seres, como dice la filosofía, arrojados en un mundo. Y eso tiene consecuencias tremendamente importantes. ¿En qué sentido? Nosotros somos el ambiente en el que vivimos. No solamente somos estos seres que pensamos y sentimos. Nosotros pensamos y sentimos para actuar en un espacio y en un tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque así como nosotros habitamos en un barrio, el barrio nos habita a nosotros mismos. No hay una diferencia entre lo que somos y el lugar donde vivimos y los espacios que habitamos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente creo que estamos viviendo en una habitabilidad que genera como una mundanidad tremendamente individualista. Yo por eso ponía el ejemplo como de mi infancia. Creo que los niños no están siendo partícipes de vivir en mundos habitables que sean no solamente lúdicos, sino que te impliquen, que aumenten la capacidad de interacción y eso sea cotidiano. A los niños, por ejemplo, se los lleva mucho a las plazas, que son como lugares específicamente para los niños. Pero lo ideal es que un niño habite todos los espacios de los lugares donde vive, no solamente un espacio destinado para ellos.
Y en ese sentido es como preocupante porque hemos creado una hipercivilización tremendamente sobrepoblada, tremendamente estresante, y a mí personalmente me preocupa que los niños están creciendo, no pudiendo habitar espacios de interacciones y espacios saludables, y eso inevitablemente afecta mucho el cómo ellos se van desarrollando en un mundo tremendamente encerrado, un mundo encerrado en las redes sociales, un mundo encerrado en los celulares, en los videojuegos, cuando el ser humano en su evolución, yo no sé si ustedes saben, pero el 93% de nuestra evolución como seres humanos, nosotros nunca vivimos encerrados, nunca nos encerramos en ninguna parte. Nosotros habitábamos la naturaleza y la naturaleza nos habitaba a nosotros, éramos como uno con la naturaleza. De hecho, en nuestra historia de cazadores-recolectores estaban ideas como que un árbol tenía su propia vida, todo tiene su propia vida, y nosotros éramos una vida más dentro de toda la vida que es la naturaleza. Y este mundo en el que estamos viviendo, tremendamente sobrepoblado y estresante, y muchas veces peligroso, le quita al niño esta capacidad de formarse hacia afuera, en la naturaleza. Hay un estudio que salió este año, que es súper importante porque demuestra justamente esto que nosotros estamos como genéticamente cableados para estar siempre en espacios abiertos, en constante conexión con la naturaleza. En términos muy simples, el estudio lo que muestra es que, mira, en el cerebro hay unas pequeñas cositas que se llaman las amígdalas, que son del porte de una almendra. Amígdala significa almendra, y la amígdala se prende en nosotros cuando estamos estresados, cuando estamos con rabia, con pena, con ansiedad. Es como una especie como de detector de humo del estrés. ¿Y por qué digo esto? Porque este año se publicó un estudio tremendamente interesante, lo que hizo fue comparar cómo se prenden nuestras amígdalas en personas que viven en la naturaleza, que viven en espacios abiertos, como tipo zonas rurales, frente a aquellos que viven en ciudades como uno, tremendamente estresadas. Y lo que descubrieron fue tremendamente genial, porque encontraron que aquellas personas que vivimos en ciudades sobrepobladas, tenemos siempre la amígdala más prendida que aquellos que viven en la naturaleza. Es decir, que aquellos que vivimos en estas ciudades siempre estamos más crónicamente estresados, enrabiados, ansiosos, enojados, frente a aquellos que habitan de mejor manera la naturaleza. Entonces fue un estudio muy genial, porque lo que hizo demostrar es que el ser humano no está biológicamente ni psicológicamente preparado para vivir en estas ciudades. Y como no está biológica y psicológicamente para vivir en este mundo, vivimos, ya la propia habitabilidad nos tiene crónicamente estresados. Ahora, yendo a la infancia, eso significa que los niños nacen en este estado crónico de estrés cuando viven en estas ciudades modernas. Y el gran problema que tiene es que cuando los niños nacen en este estado estresante y no conocen una alternativa, el estrés se vuelve parte de sus vidas. Y se vuelve parte de las vidas hasta el punto de que ya estamos tan estresados que ya ni siquiera los niños ni nosotros nos damos cuenta y no tomamos la dimensión de todo lo estresado que estamos. Entonces, nos vamos a nuestra propia naturaleza evolutiva, hemos creado un mundo para sufrir en él. Hemos creado un tipo de ciudad para habitar en un estado crónico de estrés, pero vuelvo a repetir, el estado crónico de estrés es tan peligroso porque ya ni siquiera dudamos de que estamos estresados. Y a mí me preocupa cuando los niños nacen en esa realidad crónicamente estresados y no conocen otro ambiente, lo que genera de que nuestras sociedades nos llevan años enfermando de maneras que tienen costos de salud en todo tipo a corto y a largo plazo. Entonces, habitamos un mundo, pero desgraciadamente ese mundo nos habita a nosotros en un estado de estrés crónico. ¿Es importante tener tiempo para jugar, moverse o incluso aburrirse? Sí, es una pregunta fascinante, porque la verdad es que hay mucho que se puede decir al respecto. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios, y hay otras personas que han estudiado eso, es que nosotros vivimos en una sociedad
basada en una sola cosa, en la productividad y en la consecución de metas. Y esto ocurre desde las primeras infancias. Es decir, el colegio tiene un contexto que está solo destinado a un rendimiento académico. La enseñanza media y básica tiene todo, el 95% de la educación está destinada a un objetivo, que es la obtención de una nota. La universidad sigue en el mismo parámetro, y después cuando uno empieza a trabajar, lo único que siempre te van a decir, independiente de la profesión que tengas, es que tienes que cumplir las metas. Metas económicas, metas de pacientes, metas de todo tipo. Es decir, nosotros somos criados y creados desde los primeros años de vida para convertirnos en seres humanos que vivimos en base y trabajamos y esa es nuestra existencia sobre la base de la obtención de una meta. Es decir, vivimos en una sociedad donde lo que importa es el destino, sin importar el camino. Da lo mismo cómo lograste la meta, da lo mismo si la disfrutaste, da lo mismo si te apasiona. Lo importante es que cumplas la meta que yo te impongo, no me importa cómo fue tu camino. ¿Por qué digo esto? Porque en una sociedad basada en una meta, todo lo que sea lejos de la obtención de la meta va a ser siempre mal mirado, castigado. ¿En qué sentido? En que nosotros vivimos en una sociedad, y eso es lo que encontramos, en donde jugar, el tiempo libre, el ocio, divertirse, va a ser siempre mal mirado. Y tenemos tan arraigado ese sentido que incluso los adultos nos sentimos culpables y avergonzados cuando nos relajamos mucho. Nos sentimos culpables por enfermarnos, nos sentimos culpables y avergonzados por pedir licencia. Entonces, hemos construido un mundo para destruir algo que es esencial en el ser humano, que es el ocio, la diversión, el juego. Y eso también creo que nos tiene tremendamente estresados. Pero desgraciadamente lo que más nos preocupa es eso, y es que este inconsciente colectivo de tener sociedades solamente basadas en la productividad ya entró en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros, en donde ya no nos permitimos descansar, no nos permitimos tener el ocio, porque nos han dicho que eso es pérdida de tiempo, porque está fuera de la consecución de las metas. Entonces, somos seres, sobre todo en Chile, en donde hemos creado una experiencia existencial en donde la diversión, el juego y el ocio son pecados, están prohibidos, y por lo mismo a veces cuando nos relajamos mucho, cuando queremos descansar, cuando nos enfermamos, nos sentimos casi como que estuviéramos pecando, estuviéramos cometiendo un error humano porque no estamos trabajando, lo que implica nuevamente esta paradoja en donde hemos creado una sociedad, pero ya no queremos vivir en ella. Eso es un dilema filosófico que plantearon algunos filósofos a principios del siglo, y es esta paradoja de que creamos un mundo, pero ya no queremos vivir en él, y más bien creamos un mundo para escaparnos del mismo mundo que hemos creado. Y finalmente, ¿qué es lo que te muestran los datos? El ocio, por ejemplo, en el caso de los niños, los recreos, el ocio, la diversión, es tan importante para la salud cerebral y corporal como el dormir y el comer bien. Es decir, estudios lo que muestran es que la diversión, el juego, el tiempo libre es un alimento que es esencial para la salud física, mental y emocional de las personas. El ocio y el juego y el tiempo libre son tan importantes como comer bien, como dormir bien, como vivir en una sociedad donde podamos respirar aire puro, y eso tiene que ver nuevamente con nuestro pasado evolutivo. Nosotros el 92% de nuestra historia humana, o más incluso, casi la mayor parte del tiempo, aparte de que vivíamos al aire libre y en sincronía con la naturaleza, todo lo hacíamos a través del juego, los bailes, los cantos, todo era moviéndose, todo era lúdico, todo era interactuando y en comunidad con los otros. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, y es que como vivimos en una sociedad basada en las metas, hemos matado uno de nuestros principales alimentos existenciales, y eso también es una de las razones por la que estamos más enfermos de lo que realmente sentimos que estamos. Cuando se trata de aprender, ¿lo más importante es la forma o el resultado? Bueno, la pregunta va en consonancia con todo lo que yo estaba tratando de explicar. Nosotros hemos convertido, y esto lo han analizado, hay estudios de los últimos 20, 30 años, en una educación
en donde no es importante el placer de aprender, sino que es importante la obtención de un resultado y en específico la nota. Eso genera muchas consecuencias tremendamente tóxicas a muchos aspectos. Una de las cosas como más tóxicas que genera es esto que los adultos ya no hemos perdido el disfrute, así como hemos perdido el disfrute del ocio, también hemos perdido el disfrute del aprender. El ser humano no es un ser de educación, es un ser de aprendizaje. Todo el ser humano es una máquina, dicen que somos la máquina más sofisticada del universo en sentido de aprendizaje. Es decir, todo lo vivimos, todo aprendemos, todo lo asimilamos, vamos aprendiendo constantemente. Pero ese placer de aprender, la curiosidad, el placer del conocimiento, la educación justamente es lo que destruye. Porque lo que siempre te están diciendo de manera explícita o implícita es que no importa que disfrutes el aprendizaje, no importa lo que conozcas, no importa la pasión por el aprender, lo que importa es que tú me tienes que demostrar el rendimiento a través de un número. Es decir, en la educación formal el ser humano es un número y en la adultez también pasa lo mismo. Entonces, desgraciadamente, y por eso la pregunta es tan buena, porque si pudiéramos hacer un diagnóstico de esta terrible educación que tenemos en Chile y en muchos otros países, es que nosotros matamos el camino para la obtención de un destino que es una meta. Entonces, es paradójico, nuevamente, así como construimos un mundo para no querer vivir en él, hemos construido una educación formal que no tiene nada que ver, no es ni para los niños, ni por los niños, ni desde los niños, sino que hemos convertido en una educación que mata justamente el objetivo que teóricamente tiene que lograr, que es en lo que llaman el aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo no está basado en la obtención de una nota, está basado en un aprendizaje para la vida. No está basado en aprenderte de memoria materias, ni conocer ciertas cosas teóricas. Es como un espacio educativo a mí me enseña a vivir, me enseña a relacionarme con los otros, me enseña a enfrentar dificultades inherentes de la vida humana. Entonces, ese es el gran tema. Y la pregunta, repito, es muy buena, porque si hay una característica que tiene esta educación formal, es que mata el proceso y la pasión por aprender en desmedro de la obsesión por la obtención de una nota. Uno escucha constantemente a niños, yo tengo pacientes que me dicen, bueno, Felipe, me saqué un 7 en matemática. Le digo yo, explícame un poco qué fue lo que aprendiste y te gustó. Me dicen, ¿qué me importa? Me saqué un 7, eso es lo único que importa. En eso hemos convertido esta educación. Lo que necesitamos urgente, como dicen por ahí, destruirla entera y volver a crear un nuevo sistema de aprendizaje que por primera vez sea por los niños, desde los niños y para los niños. ¿Qué puede aportar la ciudad en el aprendizaje de niños y niñas? Otra de las grandes características de la educación es esta cosa de encerrar a los niños. El ser humano no está preparado, no está programado para aprender ni sentado, ni con tantos niños alrededor, ni encerrados en salas de clase. Vuelvo a repetir, el 90 y tantos % de nuestra historia humana, nosotros aprendíamos en la acción, aprendíamos en el ejemplo concreto, en la naturaleza, en el juego, en el baile, en las conversaciones. Entonces, uno de los grandes aspectos que tenemos que volver a rescatar en la educación, que yo creo que va a ser difícil, es que hay que sacar a los niños de las salas de clase y enseñarles enseñarles en espacios abiertos, como ocurría en el 90 y tantos % de nuestra historia humana. Ahora, al respecto, hay algo que es bien interesante. Voy a volver a contar un estudio. Hay un estudio en donde lo que hacen es que se evalúa, se analiza la actividad cerebral de niños que están aprendiendo a la chilena o a la latinoamericana, encerrados en salas, 31,5 horas. No sé si ustedes saben, Chile es el país que más horas los niños están encerrados en salas en todos los países de la OECD. Entonces, este estudio lo que muestra es que yo comparo la actividad cerebral de estos niños que aprenden educación formal, encerraditos en sala, 31,5 horas a la semana, frente a los niños que aprenden al aire libre, a través de la música, a través del movimiento, a través del arte.
¿Y qué es lo que se descubre? Que el primer tipo de niño, este que está encerrado en la sala, prácticamente tiene su cerebro apagado, ¿ya? Es como un cerebro medio muerto. En cambio, este otro grupo de niños que aprenden al aire libre, a través de la música, el arte, el cerebro se prende como árbol de Navidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros no estamos genética, ni biológica, ni psicológicamente programados, ni preparados para aprender encerrados 31,5 horas a la semana, en promedio, en salas de clase con 20, 30 alumnos alrededor. Otra razón más de por qué tenemos una educación que es, como llaman actualmente, deshumanizada. Deshumanizada significa que esta educación que tenemos no toma en cuenta realmente nuestra humanidad, no toma en cuenta quiénes somos y cómo somos y por qué somos como somos. Es una educación que va en contra de nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué te digo esto y volviendo a la pregunta? Porque nosotros estamos genéticamente preparados para aprender moviéndonos. Te voy a dar un ejemplo. Chile tiene un 300% sobre diagnóstico del déficit atencional y sobre medicación. En Chile, un niño que lo que hace es expresar su genética, su biología, que es moverse, que es lo más natural del mundo, en esta sociedad, como no calza con la educación formal, le ponemos un estigma, le ponemos un diagnóstico y más encima lo medicamos. Le generamos una especie como de camisa de fuerza química, se podría decir, porque eso tiene ese objetivo, esos medicamentos. Inhibir al niño, inhibir el pensamiento, inhibir la imaginación. Entonces, hemos llegado hasta tal punto de generar una educación en donde yo genero ciertos parámetros y cuando un niño se sale de esos parámetros, cuando, por ejemplo, se quiere mover de manera natural, nadie piensa, esto es culpa de nuestra educación, esto es porque los docentes no tienen paciencia. No, le pongo la responsabilidad y la culpa al niño. Él tiene un déficit atencional con hiperactividad, él tiene que ser medicado. Que eso es una lógica que se ha dado en los últimos 3, 4 siglos de la infancia. Culpar a los niños de los males y de la falta de empatía de los adultos. Entonces, estamos biológicamente preparados para aprender al aire libre. Estamos biológicamente preparados para movernos. Los filósofos hablaban de los peripatéticos. Cuando uno se le ocurre una idea, automáticamente el cuerpo se activa y le surge moverse. Somos seres de movimiento. El cerebro no tiene otra forma de activarse si no es moviendo el cuerpo. Y aquí en esta educación que tenemos, justamente matamos el cerebro y matamos el cuerpo y lo medicamos y lo estigmatizamos y lo diagnosticamos. Entonces, los espacios, la habitabilidad de la ciudad tiene que ser más allá de andar generando espacios específicos para que los niños jueguen, para que los niños aprendan. Vuelvo a repetir este sentido. La idea es que los niños habiten un mundo y el mundo los habita en ellos, en donde ambas cosas son lo mismo, y ese mundo que habite tiene que ser un mundo en donde cotidianamente el ser humano pueda explorar toda su genialidad, su curiosidad, su exploración, su movimiento, su aprendizaje. Entonces, aquí el punto actual, y estoy yendo un poco a lo ideal, es que no solamente se trata de generar espacios específicos para la infancia, es que un niño vuelva a aprender a habitar un mundo de manera cotidiana en aquellos espacios abiertos. No solamente en una plaza, sino que en el caminar juntos, en el vivir cosas cotidianas con la familia, que es un aspecto que se ha visto que es fundamental, en espacios abiertos. Entonces, hay una tarea tremendamente importante a futuro, tomando todas estas nuevas evidencias que sabemos de cómo el ser humano es su ambiente, no en el sentido que sea todo el ambiente, pero el ser humano es arrojado siempre hacia un espacio y hacia un tiempo específico, pero si ese espacio no estimula su genialidad, su curiosidad, su exploración, entonces el ser humano se va achicando, su cerebro se va achicando y nos vamos convirtiendo en pequeños autómatas que trabajamos para metas, dejamos de disfrutar el camino con el objetivo de obtener el destino, y eso nuevamente lo que me preocupa a mí y a muchos otros es nuevamente esta idea de cómo hemos creado un mundo para terminar más enfermos en ese mundo, para terminar no queriendo vivir en ese mundo, pero sobre todo para terminar encerrados no solamente espacial y temporalmente, sino que encerrados
en un individualismo y una soledad existencial tremendamente grave. Entonces la habitabilidad de la mundanidad, como llaman, es algo que es fundamental a empezar a seguir trabajando y es duro el desafío porque es lo que a nosotros nos pasa constantemente, de vivir en este mundo que choca constantemente contra el beneficio y la empatía de la infancia. Así que el desafío es grande, pero vale la pena recorrer el camino sin esperar necesariamente cuál va a ser el destino. ¿Cómo hacer que las ciudades sean más amigables con la infancia? Ahí hay un tema que es importante. Para el niño, la ciudad no es un espacio objetivo, ¿me entiendes? Es decir, los seres humanos no vivimos el espacio como un allá afuera objetivo. El ser humano vivimos el espacio a través del vínculo con los otros, ¿ya? Es decir, yo puedo estar en un espacio que desde afuera parece muy aburrido, sin juego, sin nada, pero ese aburrido se transforma en tremendamente entretenido en la medida en que yo interactúo de manera positiva con otras personas. Es decir, el vínculo con los otros y el espacio están entrelazados, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque una manera que sabemos ahora de aprovechar la ciudad y aprovechar los espacios abiertos es quizás como lo hicieron nuestros antecesores, cazadores-recolectores, es en el vínculo con los otros. Es decir, en este mundo moderno nosotros creamos espacios, por ejemplo, para llevar a los niños, pero los dejamos ahí, ¿me entiendes? O creamos espacios para que ellos jueguen y yo me quedo mirando. No, eso es nuevamente una concepción individualista del habitar. No, el punto es que los espacios se aprovechen en la interacción. Voy a ir más concreto, es decir, yo puedo salir a pasear con mi hijo simplemente a dar 5 vueltas a la manzana y eso para él ya es absolutamente genial. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad es que los estudios muestran que nosotros pasamos el 80% de nuestra vida adulta durmiendo y trabajando, ese es el 80% de la existencia moderna actual, y solo el 5% nosotros la pasamos cuidando y estando con nuestros hijos. Tenemos otra paradoja, tenemos una sociedad, hemos creado un mundo en donde tenemos hijos, decimos que los amamos y son lo más importante de nuestras vidas, pero casi todo el tiempo los tenemos lejos, en sala de cuna, jardín infantiles, colegios, universidades. Entonces, los niños sienten esto. Esto es tremendamente importante. Los niños ya aprenden a vivir en un mundo donde ya ellos saben y predicen y anticipan de que la mayor parte del tiempo la van a pasar lejos de las personas que más quieren. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de recuperar, lo que llamamos la maximización del tiempo. Ahora, un papá me va a decir, ya, pero si yo trabajo todo el día, ¿cómo voy a maximizar el tiempo con mi hijo si no estoy más de 2 horas, 1 hora al día, que eso es lo que se demuestra? ¿Y cómo se hace? Usando la cotidianidad. Es decir, si yo voy a una plaza, yo no dejo a mi hijo ahí para que juegue, yo juego con él, ¿me entiendes? Es decir, yo puedo ocupar mucho más o maximizar más el tiempo en las ciudades en la medida en que yo estoy más presente y yo me involucro más en el vínculo con él. Entonces, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos esta idea que a los niños hay que entretenerlos con cosas tremendamente intensas y entretenidas. Eso no es así. Al niño lo que él quiere es cómo él aumenta la mayor cantidad de tiempo para estar con nosotros en un mundo en donde ya él predice que la mayor cantidad de tiempo vamos a estar lejos de ellos. Entonces, a lo que voy es aprovechar la cotidianidad de la vida en espacios. Yo puedo llevar a mi hijo a un cumpleaños, pero puedo ir conversando con él, ¿me entiendes? Puedo sacar a mis perros y mis hijos me acompañan y voy conversando con mi hijo. Es decir, habitar los espacios no es crear espacios específicos necesariamente para los niños, es que todos esos espacios que generalmente habitamos los adultos, a los niños los hagamos partícipe en el vínculo y en la interacción de ese tipo de cotidianidades. Es invitarlos a ser partícipe del mundo de los adultos, no crear un mundo separado para ellos, que es otra forma de tenerlos lejos, sino que en la cotidianidad de las cosas que nosotros hacemos, tratar de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos, invitándolos y haciéndolos partícipes de las cosas cotidianas. Entonces, vuelvo a repetir,
Es un error pensar que a los niños hay que llevarlos a cosas tremendamente entretenidas. Llevémoslos a Disney World, ¿me entiendes? Y esas cosas. Al niño lo único que le interesa es tratar de estar la mayor cantidad de tiempo con uno. Y eso significa habitar esos espacios cotidianos con ellos, hacerlos partícipes, entrarlos, invitarlos a la vida cotidiana del adulto, porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, ese es un tema que se está empezando a hablar ahora, que es fundamental. ¿Cómo yo aumento la mayor cantidad de tiempo de presencia? Porque lo que importa es la cantidad de tiempo, más que la calidad. ¿Cómo aumento la presencia? Y una manera de poder aumentar la presencia en este mundo donde siempre estamos lejos de ellos es maximizar el tiempo cotidiano. Y todas esas cosas que nosotros hacemos, en vez de mandar al niño a jugar solo, a ver una película, a que juegue solo en la plaza, tal cosa, hagámoslos partícipes de las cosas que los adultos cotidianamente hacemos, y ahí puede ser que haya algún aspecto, alguna salvedad a este mundo bien enfermo que hemos construido.